lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar como todos los martes platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa alrededor de los diferentes temas nacionales e internacionales, pero sobre todo vamos a estar tocando el tema nacional. El doctor Aguirre Sacasa ha sido uno de los analistas que hemos tenido en el programa y que a través del tiempo ha dicho que el presidente Ortega es uno de los políticos más hábiles que hay aquí en Nicaragua, o tal vez inclusive el político más hábil que tiene el país. Vamos a ver alrededor de qué piensa él después de que el presidente Ortega este fin de semana en el Congreso del Frente Sandinista aclaró de una vez por todas que en este país no va a haber observación internacional. Es más, la arremetió contra los Estados Unidos, la arremetió contra los países europeos, la arremetió contra los embajadores, incluyéndolos, llamándolos sinvergüenza, que deben de estar llamando a los magistrados y a los diputados para averiguar sobre temas nacionales que se involucren en los temas que les competen a ellos en sus respectivos países. ¿Cómo podrá afectar esta la relación cortés que hay entre Nicaragua y los Estados Unidos? Lo pone, lo mira, la va a empeorar. ¿Qué impacto va a tener en la relación con la comunidad internacional mientras va avanzando un proceso electoral que cada día se aleja más de transparencia y de ser un proceso electoral que llena las expectativas de los nicaragüenses? Y tocando ese tema precisamente, este proceso electoral cada día que pasa se pone peor. El día de ayer el PLI fue notificado que ni siquiera mande las ternas para los consejos electorales municipales porque no van a ser tomadas en cuenta mientras la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, violando nuevamente la ley. Ya no solo estamos en un proceso electoral que desde el viernes de la semana pasada tenía que tener integrados todos los consejos electorales departamentales, y los consejos electorales departamentales, es bien claro, son establecidos con un presidente, un primer miembro y un segundo miembro. El 50% del país no tiene presidente, el 50% del país no tiene primeros miembros. Esa es una realidad. Y ahora estos comités electorales departamentales, según la ley, tienen que conformar los comités electorales municipales, los cuales ahora el PLI, de lo cual la ley obliga al Consejo Supremo Electoral a integrarlo con propuestas del PLI, ni siquiera le están dejando presentar propuestas. Esto ya es vergonzoso, ya es descarado, podríamos decir, el proceso electoral que está viviendo aquí en Nicaragua. Y para rematarlo, en los consejos electorales departamentales, que están integrados, para aquellos que no saben, el Consejo Electoral Departamental es la estructura del Consejo Supremo Electoral en los departamentos. Se convierten en funcionarios del proceso electoral. Están integrados por el presidente, por un primer miembro y un segundo miembro. Y las decisiones se toman por mayoría, aunque el presidente es el único que puede convocar, pero las decisiones se toman por mayoría. Insisto en y digo esto, ¿por qué? ¿Por qué tan descarado, digo yo, el proceso electoral que llevamos en estos momentos? Y ya hasta sinvergüenza, pues, que los consejos electorales departamentales, en varios departamentos, el segundo miembro es un aliado del Frente Sandinista. El Camino Cristiano, para un ejemplo, es el segundo miembro en 3 departamentos, principalmente en Chinandega, uno de los departamentos más poblados del país. En Chinandega, Camino Cristiano, que va en alianza inscrita en el Consejo Supremo Electoral, le dieron el segundo miembro. Entonces, ese comité, ese Consejo Electoral Departamental tiene al Frente Sandinista y su aliado inscrito oficialmente como segundo miembro.
¿qué chance tiene el PLI? O el que vaya a ser del PLI, si es que alguna vez le llega a integrar del PLI, cuando ya están 2 contra 1. Y así le están dando a la resistencia y así le están dando a aliados del Frente Sandinista en otros consejos electorales departamentales. Y para colmo, para terminar el descaro, le dan al APRE, segundos miembros en departamento. El APRE que todos sus miembros alcanzan en una caponera, no en un taxi, en una caponera con chofer. Y le dan la representación en un consejo electoral departamental. Ese es el proceso electoral que tenemos ahorita. Aplaudo al presidente del COSEP, que en su editorial de esta semana sigue insistiendo en la importancia de la parte política se desarrolle con la mayor transparencia posible. Y lo dice, así como se ha logrado logros significativos, valga la redundancia, en avances económicos debido al diálogo permanente y a la búsqueda de consenso entre el sector privado y el gobierno, y se ha obtenido éxito en la parte económica, urge que ese mismo diálogo, que esa misma comunicación, que ese mismo consenso se busque en la parte política. Pero con este proceso, ¿a cómo va? Y eso que estamos comenzando es vergonzoso. Y lo peor es que no sé por qué, porque el Frente no lo necesita. Si las encuestas dicen que tienen una abrumadora mayoría, no lo necesita. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, para que analicemos estos y otros temas. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone
para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Algunos elegimos la gran responsabilidad de ser padres. Fue la mejor elección de nuestra vida. Lo hago todo por ti. Lo hago todo. Compartí esta increíble experiencia con tu nuevo smartphone LTE Movistar, que viene con redes sociales ilimitadas. Elegí sonreír. Elegí jugar. Elegí compartir a velocidad LTE. Movistar. Elegí todo. Si de verdad deseas algo que nunca has tenido, toma decisiones que nunca has hecho. Visita la 21ª Feria de la Vivienda y vas a alcanzar la meta que has estado buscando. Y si te gustan los retos, acompáñanos en la gran carrera familiar de Cadur. Y ahora de vos depende hacer realidad tus sueños. Amabilidad, comodidad, confianza y calidad por un buen objetivo. Somos especialistas en tratamientos de endodoncias, calzas estéticas de resinas, extracciones, limpiezas dentales, restauraciones de porcelana, malla supraligual adelgazante. Clínica Odontológica Dr. José Ramón Kontorovsky, Centro Comercial Plaza España, Edificio Málaga, módulo B14, teléfono 8351-2192, correo electrónico drjrk13@gmail.com. Tu sonrisa es tu reflejo. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Quiero recordarle a todos ustedes que si quieren ser parte de este programa, Jaime Arellano en la Nación, pueden mandar su correo electrónico a @nicasnews.com y el día siguiente estará recibiendo el programa para que lo pueda ver en YouTube. También si tiene alguna pregunta o inquietud para nuestro invitado, nos lo puede mandar vía WhatsApp o vía texto al 88640111. Para aquellos que han mandado diferentes correos preguntándonos que no sabe, por qué el programa no sale en la página del canal, no tenía idea que eso estaba sucediendo. Hoy voy a averiguar con las autoridades del canal a ver qué es lo que está pasando, pero de todas maneras puede recibir, ahí les vamos a mandar el correo para que lo puedan ver en el YouTube. Doctor Aguirre, bienvenido al programa como todos los martes. Comentarios iniciales. Bueno, el primer comentario es que me encanta verte siempre, que vengo acá con tu tirante de Jarmín encendido y yo entiendo que eso es una cortesía hacia mí y te lo agradezco mucho. Segundo comentario bien rápido. Yo tengo, Jaime, en mi casa una fuente interior, ¿verdad? En un patio pequeño y esa la manejo vacía normalmente, pero la uso como una suerte de pluviómetro para ver cuánto se acumula la lluvia. Durante prácticamente todo el invierno pasado y el antepasado había muy poca acumulación, pero quiero decirte que oficialmente, según el pluviómetro de Valhalla Sur, que es el nombre de mi casa de residencia, nos cayeron más de 90 milímetros de lluvia durante el fin de semana. Y fue una lluvia empapadora, o sea que todos los productores está el momento de aplicar los insumos agrícolas para sacarle ventaja a este las autoridades de Ministerio el día de ayer dieron el banderazo, dijeron que ya el invierno se estableció, que por los próximos 3 meses
vamos a tener un buen invierno. Lo que necesitamos es un buen invierno, una buena canícula y después un buen cierre de invierno, y ojalá se dé ahora y que la niña ya realmente se haya apoderado del clima y del tiempo en nuestro Y aprovechando país. eso, quiero hacerle un llamado al gobierno porque he recibido muchos correos y llamadas telefónicas de productores para hacerle un llamado al gobierno de que por qué los fertilizantes siguen siendo caros en este país. ¿Por qué la urea sigue siendo cara en este país cuando el precio del petróleo baja, el precio de los fertilizantes baja? Debería de bajar considerablemente. Proporcionalmente. Y aquí me dicen los productores que estamos pagando los fertilizantes sumamente caros, carísimos, y eso le aumenta el costo de cuando en otros países los fertilizantes los están pagando mucho más barato que aquí en Nicaragua. Es uno de los temas que voy a tocar con el presidente del COSEP y con el presidente de UPANIC cuando vengan. Está bueno. También quería mencionar... Pero es verdad, usted sí, siembra... Sí, es cierto. Es decir, una cosa que creo que hace falta en este país para estimular al agro, a como lo hacen en otros países, ¿verdad? El otro día estuvimos desayunando juntos y te comenté, pues creo que te comenté a vos los beneficios que se le dan en otros países al pequeño y al mediano agricultor. Aquí en Nicaragua hay un programa, o había un programa que se llamaba Polo de Desarrollo, en donde el pequeño y mediano agricultor podía ir a comprar con un precio más favorable, por ejemplo, los insumos. Entonces, no sé por qué hace 2 o 3 años de repente cerraron esa ventanilla. Yo fui uno de los creadores de ese programa. Pues te felicito. Con el doctor Barberena. Porque no se estaba regalando. Y Roberto Rondón en el Ministerio de Agricultura en los años de la Violeta. Bueno, quiero decirte que no se regalaba se vendía el abono, pero no había utilidad, se pasaba básicamente al Entonces costo, generaba un fondo de contravalor para volver a comprarlo, Así para es, volverlo a hacerlo. así es. Y eso se vendía, en gran parte era con la ayuda japonesa. Así es. Con el programa de la ayuda japonesa, igual que maquinaria. Esa es una cosa que es importante que cualquier gobierno que esté en el poder, y incluyendo el actual, que dice estar a favor pues del aparato productivo del país, eso es un programa que se debería mantener. Yo sé que hay algunas personas que representan o que venden privadamente el abono y que tienen su utilidad, y está bien, ellos pueden suministrarle el abono, por ejemplo, al gran productor, como de hecho lo hacen, ¿verdad? Pero el tener para el pequeño y el mediano productor una ventanilla como el Polo de Desarrollo es algo que yo creo que debería ser parte de un programa de gobierno. Eso trabajaba de la siguiente manera. El gobierno de Japón donaba la urea y Nicaragua la licitaba entre las empresas distribuidoras de fertilizantes. Pero con la licitación era que el precio no podía ser mayor que el precio de averaje que hubiera en Centroamérica, para no crear una distorsión, ¿verdad? Y mantener a los productores nicaragüenses competitivos. Entonces, el que más bajo ofreciera, que iba a venderla del precio averaje, a ese se le daba. Esa era la manera como trabajaba en lo que era la parte de la fertilizante, y por lo tanto, los pequeños, el mediano productor tenía acceso a fertilizantes competitivamente hablando a nivel centroamericano. Ahora eso se ha perdido. Por lo menos en cuanto a bonos, los polos de desarrollo ya no están operando, hasta donde yo sé. También quería comentar, o no quería dejar pasar el día de hoy, sin comentar muy rápidamente la muerte de Mohamed Ali, cosa que tocó el presidente Ortega el otro día en la convención de ellos, que vamos a abordarlo más tarde, y pidió, me acuerdo, 1 minuto de aplauso, y la gente se pararon, se pusieron de pie y empezaron a aplaudir, pero los 5 o 6 segundos dejaron de aplaudir. Y Daniel siguió aplaudiendo y con más fuerza, y entonces todos se tuvieron que volver a parar, según lo que vi en Facebook, y continuaron acompañándolo a él en ese aplauso. Pero la verdad es que Mohamed Ali fue una de las grandes figuras, si no la más grande del deporte. Y en los últimos 25 años del siglo XX, creo que el único que le igualaba o lo superaba en cuanto a fama mundial era Michael Jackson en la música, ¿verdad? Ganó la medalla de oro en Roma como peso mediano. Recuerdo haber visto eso en la televisión. Se llamaba en ese entonces Cassius Clay, y después fue campeón profesional de peso pesado en 3 diferentes ocasiones.
pero más que eso tenía una gran personalidad y fue un ícono del mundo, no del mundo del deporte, sino que del mundo, ¿verdad? Una persona que iba a cualquier parte y atraía muchísima atención. Y tenía muchas ocurrencias, muchas ideas relacionadas con su habilidad como pugilista, ¿verdad? Pero otras que no tenían nada que ver con el deporte del boxeo. Por ejemplo, él decía, no contés los días, lo que tenés que hacer es que los días cuenten. Muy importante ese pensamiento, ¿verdad? Es una manera de él de decir carpe diem o aproveché el día, ¿verdad? Y tenía otro que decía, servir a otros es el alquiler que pagás para tu pieza o tu cuarto en este mundo. O sea que en realidad es una persona cuyo fallecimiento pues se esperaba, ¿verdad? Tenía 30 años de estar muy grave. Lo que quedó de él es más que nada la memoria, porque el cuerpo que quedó, y vi una foto de él esta mañana, estaba realmente con una pérdida tremenda de peso y con el mal ese de Parkinson. Espantoso. Que al final ya no podía ni siquiera hablar. Pues. No podía hablar, no podía caminar, no podía hacer nada. Yo quiero aprovechar, ya que usted tocó a una figura como Muhammad Ali, yo creo que nosotros, los nicaragüenses también, y darle el pésame a la familia deportiva nicaragüense y a la familia del béisbol por el fallecimiento de Noel Areas. Sí. Creo que yo tuve la oportunidad durante mis años como miembro del Comité Olímpico Nicaragüense, viajé con él en varias ocasiones a eventos internacionales. Un hombre sumamente profesional, serio, de buenos sentimientos, tal vez el mejor manager, profesionalmente tal vez el mejor manager que ha tenido Nicaragua en su historia, a pesar de que yo he sido un gran fanático de Argelio Córdoba, pues, pero considero tal vez a Noel Areas como el mejor manager que ha tenido en la historia. Nicaragua perdió a un gran hombre, ¿verdad? Y el deporte perdió a una gran figura. Para dar el pésame a Noel Areas y a toda la familia deportiva, a su familia y a toda la familia deportiva de Nicaragua. Yo me sumo a ese pensamiento también. Muy rápidamente, 2 elecciones. Ayer anunciaron de repente que la Hillary Clinton había logrado el número mágico de delegados para ser ya la candidata oficial del Partido Demócrata, para ser coronada pues como la candidata del Partido Demócrata en Filadelfia en el mes de julio. Te digo sorprendentemente porque nadie anticipaba eso. Y que fueran a anunciarlo ahora. Todo el mundo decía que iba a ser mañana, después de las primarias que son esta noche en California, en Nueva Jersey, en Montana y en varios estados. Pero el comunicado de la Junta Directiva o la cúpula pues del Partido Demócrata sacó un comunicado ayer diciendo y aclarando de que todavía no lo había, que oficialmente no lo había logrado, y que no se puede dar por un hecho que aquellos superdelegados que ya se han comprometido para votar por la Hillary Clinton, pero que no han votado, porque eso van a votar en el Congreso, no se le puede asumir. Entonces, que oficialmente ella no ha ganado. Y obviamente es un punto de discordia entre ella y Bernie Sanders. Exactamente. Y yo creo que por eso emitió ese comunicado. Mira, la realidad es que ni Trump ni ella pueden decir que son los candidatos oficiales a ser electos en la convención. Cleveland en el caso de los republicanos, Filadelfia en el caso de que Trump ya tiene los votos. Bueno, pero, no ha llegado todavía al mágico número. Pero así como Hillary tuvo esa buena noticia y además se apuntó un 100 con un discurso que pronunció en donde por primera vez un candidato adverso a Trump le tira duro a Trump, ¿verdad? Creo que fue un error el dar a conocer estos resultados. Tal vez para impulsar más a su candidatura en California, en donde Sanders parece que está montando una campaña muy agitada, prácticamente un empate técnico, y entiendo que tuvo un mitin ayer en la noche en San Francisco, muy concurrido en la ciudad de San Francisco. Pero fíjate que al anunciar ella que ya ganó el nombramiento de su partido, la nominación de su partido, corre el riesgo de que las personas, que los votantes en California
que la respaldan a ella, digan, bueno, no importa y no votar por ella porque ya ganó. Y si ella pierde California, que sería el 21º estado que ganaría Trump, y es el premio mayor en las primarias norteamericanas, no iría bien parada ella a la convención de Filadelfia. También quería comentar muy rápidamente, y esto podría ser como un introito para el tema de fondo, que es las elecciones nicaragüenses y el proceso y la observación, etcétera. Quería comentar las elecciones en la hermana República del Perú, en donde hay dos candidatos, es elección de segunda vuelta, dos personas esencialmente de centro o centro derecha incluso, uno de ellos Pedro Pablo Kuczynski, ex compañero mío en el Banco Mundial, ex vecino mío, como a usted gustan tanto los ex, ¿verdad? Amigo muy bueno, lleva una ligera ventaja sobre la Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente del Perú, ¿verdad? Con el 94%, Jaime, de los votos contados, el margen, la diferencia es 0.3%. Con Pedro Pablo. ¿Ah? 100 y pico mil votos. No, ahora, con esta última información que la bajé esta mañana del Comercio, que es uno de los diarios más importantes del Perú, la diferencia es solo 90.000 votos, entre 16.300.000 que hubo en esa elección. O sea que estamos hablando de un margen ínfimo, pero ya 90.000 votos es bastante, Jaime, cuando solo te queda el 6% de los votos por contar. Él es el presidente electo. Lo único que va a hacer es cómo va a poder gobernar cuando va a tener la bancada más pequeña en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Sí. Y por mucho, ¿verdad? Y cuando la Fujimori controla 2/3 de la Asamblea. Sí. O sea, puede ser interesante. Va a ser interesante. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Eso para más adelante. Sí, vamos a hablar de él y del Perú más adelante, pero lo que te quiero decir es que a mí me han impactado dos cosas en esto. Primero, que se están contando los votos en el Perú con un cuidado, con un esmero en el proceso que es un ejemplo, ¿verdad? Y segundo, que no solo se cuentan los votos en el Perú, sino que los peruanos en la diáspora también cuentan. Estaba viendo aquí fotografías de cómo llegaron los peruanos a la embajada aquí para votar. Muchos de los votos que se están esperando ahorita son justamente los que están del extranjero y de la parte más remota pues del Perú, pero con eso se demuestra que en nuestro subcontinente latinoamericano, en todos los países, incluyendo Venezuela, se cuentan los votos. Los únicos dos que están fuera de ese club son Cuba y, desgraciadamente, del 2006 para acá, Nicaragua. Y eso nos lleva, pues, si querés, al tema principal, al plato de fondo de la entrevista de ahora, que es la elección. Tengo un regalo para vos. Vos sabés que me gusta, pues me complacen tanto los tirantes rojos que te traigo tu propia versión de la Carta Democrática Interamericana. Para que la puedas consultar, es un librito pequeño. Quiero decirte que esta idea nace y se debate en Quebec, Canadá, en la última cumbre de las Américas del entonces presidente Bush hijo. Ahí estaba el presidente Hugo Chávez. Yo tuve el privilegio de estar en la reunión con los presidentes y me acuerdo cómo se debatió esta carta. Y me acuerdo que en un momento el presidente Chávez sacaba con mucha frecuencia la constitución política de Venezuela, la bolivariana, y había un librito chiquito como este y como el que te acabo de dar, y que ahí se toma como ejemplo el formato en que se terminó publicando la Carta Democrática Interamericana y que fue unánimamente aprobado y firmado por todos los países de América, incluyendo Venezuela y obviamente incluyendo Nicaragua. Vamos a ir a un cambio para que regresemos, entonces toquemos y analicemos las declaraciones del presidente Ortega, la decisión de que no va a haber observación nacional e internacional. Usted ha dicho que en varias ocasiones que vea al presidente Ortega con uno de los políticos más hábiles, o si no el político más hábil que tiene Nicaragua. Esta decisión que tomó el sábado
mantiene, usted es uno de los políticos más hábiles. ¿Qué habrá detrás de toda esta decisión del presidente Ortega? ¿Cómo afectará eso nuestras relaciones con los Estados Unidos después de los pronunciamientos que ha hecho los Estados Unidos, la embajadora, el Departamento de Estado y funcionarios alrededor de la importancia de que hubiera observación internacional en este proceso electoral? Vamos a un cambio y ya regresamos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso a la tercera parte de nuestro programa, ya con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, la situación en Nicaragua, proceso electoral, que yo, por lo menos desde mi punto de vista, estoy viéndolo con mucha preocupación, ¿verdad? Las violaciones a los procesos electorales, al Estado de Derecho, en vez ya ni siquiera, pareciera que ya ni siquiera se preocupan por disimularla, pues, por tratar de disfrazarla. Aquí voy a violar la ley cuando a mí me dé la gana, el que le parezca bueno y el que no, que se la trague. Teníamos la esperanza, y yo era uno de los que tenía la esperanza, de que el presidente Ortega, viendo la situación en que se encuentra, con una ventaja considerable, un poder enorme, con recursos económicos, y viendo la situación de la oposición, iba a permitir observación internacional. Es más, una de mis fuentes me habían dicho que ya la invitación se había dado y que solo estaban esperando oficializársela, lo cual salió falso. ¿Su comentario? Bueno, primero quiero decirte que para mí la noche del sábado, cuando se analice pues históricamente la historia de Nicaragua, va a pasar o podría pasar a ser como un punto de inflexión en la Nicaragua del post-1990, lo que podríamos llamar la época moderna democrática, en el sentido de que ya quedó bien claro, si es que es oficial y si no se revierte la posición anunciada por el comandante Ortega en la convención,
de que aquí no tenemos o no deberíamos de abrigar por el momento y con el actual gobernante la posibilidad de tener alternabilidad en el poder por la vía electoral. Entonces, con eso yo creo que todos los que empezamos inquietándonos con aquel escudo psicodélico, ¿te acordás? En el año 2007, y que muchos andábamos con unas placas, con unas calcomanías en los carros que decían, este es mi escudo, ¿cuál es el tuyo? Sacando el oficial de Nicaragua. Ya nos damos cuenta que ese proceso de derogación, digamos, de los avances democráticos durante la época de los gobiernos de doña Violeta, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaño, no solo se ha parado, sino que se ha revertido y ahora ya se siente con la fuerza y el poder, Daniel, de decir que aquí no va a haber observación, que dejen de estar pensando en eso, a pesar de que las encuestas demuestran, todas ellas, dos hechos contundentes. Número uno, que Daniel gana estas elecciones y que por las circunstancias, ahora añado yo por las circunstancias que Nicaragua vive ahora, la situación de ahora no es la misma que había en el año 1990, ¿verdad? En donde todo el pueblo nicaragüense estaba enlutado por muertos en guerra civil o porque familiares estaban obligados a vivir fuera del país. Ya ese tipo de irritantes, de problema oculto, vicio oculto, no existe ahora. Nosotros no somos Venezuela, nosotros tenemos una economía que anda bien, no hay escasez, y si bien es cierto que hay muchos nicaragüenses que buscan empleo fuera del país, cada vez también hay más firmas que vienen a Nicaragua a establecerse. Y segundo, las encuestas dicen que el 80% de la gente quieren que haya observación nacional e internacional. El dueño de este canal, en el Cuarto Poder, yo le he visto decir que él está a favor de la observación internacional. Hoy sacó un comunicado la prensa que recoge el sentir del COSEP. Y también me uno a vos a felicitar a José Adán Aguirre por ese comunicado que sale publicado como el editorial de la prensa, de la prensa, y te recomiendo que lo invites a él para ver si va a continuar o no el COSEP con ese programa de respaldo a la institucionalidad y a la democracia que normalmente... ellos van a continuar con la campaña, la semana que viene voy a estar con nosotros. Invitarlo, porque vale la pena porque hay mucha gente que lo que han hecho es decir pues que el sector privado es un aliado del gobierno, que está actuando mal, porque ha mantenido un diálogo permanente con el gobierno. Usted que conoce al presidente Ortega, ¿cuál cree que usted que sea la razón? El síndrome del 90 pesa tanto, ¿verdad? Como dicen algunos, de no querer correrse el riesgo, a pesar de que los números son tan abrumadoramente hacia su favor. Yo creo que hay dos cosas. Uno es el síndrome, como decimos, de los 90. No confía de las encuestas, no confía que el nicaragüense que llega a las manifestaciones del 19 de julio va necesariamente a votar por él. Yo no estuve aquí para una manifestación gigantesca que aparentemente tuvo inmediatamente antes de las elecciones en el 90, en donde me cuentan mis amigos que había más de 500,000, tal vez hasta 1,000,000 de personas. Lo que pasa es que él se dio cuenta que ese 1,000,000 de personas que estaban allí no necesariamente, no solo no iban a votar por él, sino que iban a votar por Violeta. Ese es un elemento, pero yo creo que también hay dos otros que contribuyan a esta declaración. Primero, la euforia natural que siente un político que no tiene un teleprompter, ¿verdad? Que no usa un teleprompter, de entusiasmarse mucho cuando ve a 1,900 personas ahí vitoreándolo y diciéndole que él va a ser el candidato de su partido, aunque sea ya la 7ª vez, ¿verdad? Siempre hay una cierta euforia y a lo mejor en ese momento Daniel se tiró las trancas, sus propias trancas, porque son las únicas lo único, él y la primera dama son los consejeros principales de él, ¿verdad? Pero el segundo tema o el tercer tema que creo que ha influido en esto es lo que está pasando en Venezuela ahorita. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la reunión de Almagro en la OEA, de la Carta Democrática. Yo creo que
Daniel está excitado, preocupado por lo que está pasando en Venezuela y lo que pudiera pasar en Venezuela. Y entonces él quiere parar en seco esta cosa en cuanto a Nicaragua concierne. Él dijo en sus declaraciones, por lo menos en la parte que presentaron, que por cierto me llamó la atención que en ningún medio oficialista, ninguno, haya puesto el discurso completo del presidente Ortega. Ninguno. Solo sacaron pedazos. Y pedazos que no incluyen esas frases. Pero en uno de esos pedazos habla el presidente Ortega de la estrategia que hay liderada por el imperialismo norteamericano para destruir los avances de la revolución bolivariana. Entonces, me imagino que esa es la solidaridad con Venezuela. Yo creo que a él lo tiene, yo creo que él debe estar viendo TV Sur o Telesur muchísimo ahora. Y es una de las muchas personas en nuestro continente que está pendiente de la agonía venezolana, cada uno con su diferente óptica, ¿verdad? Para mí el problema es el sufrimiento del pueblo venezolano, ¿verdad? Porque fíjate que en Venezuela todavía se cuentan los votos. Y prueba de eso es que la oposición tiene una supermayoría en la Asamblea Nacional. Y ahora estamos, pareciera que estamos llegando a un momento de diálogo interno que podría ser imprevisible en cuanto a sus consecuencias para Venezuela y obviamente para Nicaragua también. Ok, el Capriles anunció, y la Mesa de la Unidad anunció que si no se permite el revocatorio y no se empieza a contar los votos del revocatorio, no hay diálogo, ni siquiera se comienza el diálogo. Bueno, es decir, yo no quiero decirte con esto, Jaime, que ya se superaron los problemas, pero es difícil concebir de que la cosa en Venezuela, en términos socioeconómicos y de seguridad, pueda mejorar si no hay un diálogo y si no hay un consenso que lleve a una gobernabilidad mejor. Pero tenemos claro que el presidente Ortega ve a la OEA como un instrumento de los yanquis, pongámoslo, usando más o menos sus palabras. Y el rifirrafa que estuvo Almagro con Maduro no le ayudó a la causa a Almagro, pongámoslo. Pero está la Unión Europea, está el Centro Carter, que bien podido venir como observadores, en los cuales el gobierno ha tenido muy buenas relaciones, pero en sus declaraciones más bien el presidente Ortega le dio duro a la Unión Europea, le dio duro a los Estados Unidos, le dio duro a los embajadores aquí en Nicaragua, le dio sinvergüenza, dejen de estar llamando a los magistrados, dejen de estar llamando a los diputados, no se metan en cosas que no les incumben. ¿Ah? Sí. Bueno, o sea, por lo menos es consistente, ¿verdad? Porque hubiera sido, hubiera hecho de una equivocación política seria, porque así veo yo esas declaraciones de él. Hubiera sido peor si le hubiera dicho, aquí puede venir, por ejemplo, la Unión Europea, o no hay problema con el Centro Carter, pero sí con la OEA, porque entonces quedaría bien claro cuál es la motivación de esto. Pero yo en el fondo creo que Daniel ha llegado a la conclusión de que él no quiere correrse el riesgo, aunque todo esté a su favor, de contar los votos en Ahora, Nicaragua. ¿Cómo deja esto la relación, cómo pone esto la relación de Nicaragua con los Estados Unidos? Ustedes siempre que ha dicho que son cortés, ¿cómo se llama? No, yo te dije que eran correctas, pero no cortés. Hace un mes te dije que estaban pasando de correcta y no cortés, pero no cortés a correcta y hasta cordiales. Pero con esta acción, yo creo que los ojos de Washington, por lo menos entre aquel grupo de hispanoamericanistas que hay, de personas que están interesadas en Latinoamérica, van a notar que algo está pasando en Nicaragua. Acordate que los Estados Unidos está ahí traída con sus propias elecciones en este momento, que se han convertido en más populares los debates que los eventos deportivos, incluso en los Estados Unidos. Pero con esto, yo creo que la mácula que tiene el proceso electoral nicaragüense desde el año 2006 hasta el presente, lo que va haciendo es empeorando. Ahora, quiero decirte una cosa rápidamente. No solo hay un editorial del COSEP en la prensa, que le recomiendo a aquellos televidentes que tienen acceso a la prensa que lo lean, sino que hay declaraciones del obispo de Granada, Solórzano. Cardenal Brenes. El cardenal Brenes, el domingo en la mañana se manifestó, el obispo Báez también. O sea que tenemos el COSEP, tenemos a la iglesia,
Y tenemos, yo diría, a cada vez más gente diciendo que este fue un error. Es tan fuerte la declaración del cardenal Brenes en la parte que en un momento dado dice que no sabe si va a votar. Sí. Él dice que él deja la votación a cada individuo y que él va a esperar la iluminación del Espíritu Santo. A ver si vota. Sí. O sea, que para el cardenal Brenes, que es sumamente prudente. Decir eso elevó la parada. Así es. Para lo que conocemos y sabemos cómo habla el cardenal Brenes. Sí. Él subió la parada al máximo, pongámosle de lo que puede subirla, hasta cierto punto, pues, conociendo la manera diplomática. Lo que me lleva es... Y otra cosa que me llamó la atención es el Congreso le dio la autoridad a él para que él nombre a los diputados. Ya la tenía de todas maneras, pues pongámosle. Pero es él el que la va a nombrar. Y quedó claramente que se le delega y se le otorga la facultad del presidente Ortega para nombrar y escoger a los diputados. Aquí no es ni la línea ortodoxa, ni la nueva camada, ni los de Vallardo, ni los de Rosario. Daniel Ortega es el que va a escoger la lista de diputados para que esté claro todo el mundo quién es el que manda aquí. Bueno, ese es un mensaje para Raimundo y todo el mundo. Para todo el mundo. Así como el mensaje de la observación nacional e internacional es clarísimo también. Él estaba marcando territorio allí. Si alguien me fuera a decir qué fue el objetivo de Daniel, es decir, aquí no me va a pasar lo que pasó en Guatemala con ese Sixido, no sé cómo, aquí no va a pasar lo que hay en Honduras con el tribunal ese, y aquí no va a pasar lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Entonces aquí no se metan con nosotros, porque aquí yo soy el Tayacán, ¿verdad? Lo que nos lleva es, ¿qué opción le queda al PLI? En la semana pasada, de forma verbal, lanzaron un ultimátum. Dijeron, si nombran a otro funcionario que no sea del PLI, aquí no hay elecciones. Lo dijo Eduardo, lo dijo Calleja. Bueno, no nombraron a nadie, no nombraron a otros, pero no nombraron a nadie, ni los nombraron a ellos. En la convención del domingo, el consejo Eduardo, en su palabra, le dio 10 días a la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse. De lo contrario, no habrá elecciones, dice. Resumiéndole la palabra. ¿Qué alternativa le queda a Eduardo si pasan los 10 días, por ejemplo? O al PLI, pues. Y la Corte no se pronuncia. O retirarse. Si se retira, pone en serios problemas a este gobierno y al proceso electoral. Pero si no se retira, nadie le va a creer. Bueno, eso nos lleva a un tema que estuve discutiendo ampliamente ayer en la mañana con una persona que tiene una vasta experiencia política en Nicaragua y que además yo estoy convencido que es un demócrata. Y él sostiene la tesis de que los partidos que participan en una elección que ya sabemos cómo viene, ¿verdad? No necesariamente son zancudos, que es mi tesis personal, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que el problema que tiene Eduardo y el PLI en general es que hay muchos ultimátums y después revierten las posiciones. Entonces, como decís vos, hay un desgaste en este proceso. Yo creo que ellos necesitan tener una encerrona, los líderes de ese partido, y tienen realmente que barajar cuáles son las verdaderas opciones que tienen ellos. Déjame hacerle una pregunta. Y es algo que yo he dicho, yo creo que el mismo PLI no se da cuenta realmente del valor que tiene. Un proceso electoral en Nicaragua, sin la participación del PLI, que preside Eduardo, no los otros grupos, de la participación que el PLI, pierde cualquier credibilidad nacional e internacionalmente. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso tiene un peso sumamente considerable. Hay gente que confunde la no participación de los partidos de oposición, sobre todo aquellos que tienen credibilidad o algo de credibilidad,
con un error que cometió la oposición venezolana. Exactamente. Dicen, pero ya ves, perdieron los espacios, porque aquí hay dos argumentos que usan aquellos que se prestan al juego de una elección amañada. Uno, que van a quedarse con algunos curules o algunos ministerios en la época de los Somoza y que desde adentro van a trabajar para transformar el gobierno de turno, ¿verdad? Y nunca transforman a nada. Si te das cuenta, ¿quiénes son qué es lo que provoca, digamos, el derrocamiento de la dictadura de los Somoza? El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el rechazo del sector privado y después la voluntad y la capacidad del Frente Sandinista de tomar las armas en la montaña y de derrotarlo militarmente. Este PLI está entusiasmado con la candidatura de Luis Calleja y Violeta Granera, quieren competir, pero el Frente o el gobierno, haciendo las barbaridades que están haciendo en este proceso electoral, es como que si lo estuvieran empujando. Bueno, yo creo que para Daniel lo mejor es que participe el PLI. Correcto. Porque para mí el PLI y la participación del PLI le da la legitimidad a una elección cuyos resultados todos los conocemos de antemano. Vos has hablado muchas veces de la asignación. Y en ese sentido yo creo que el PLI realmente tiene que valorar, y se lo digo fraternalmente a ellos como liberales, tienen que valorar qué es mejor para la democracia nicaragüense, que es el pleito mayor. Déjame solo explicar la diferencia entre acá y Venezuela. En Venezuela, cuando los partidos de oposición, que tienen muchas de las mismas divisiones que tienen los partidos de oposición acá, deciden no ir a esas elecciones, lo hicieron sabiendo que la elección, el voto en Venezuela se contaba a como se sigue contando hasta la fecha de ahora, y que los espacios que ellos cedían de ninguna manera ni le restaban ni le sumaban legitimidad al gobierno de Hugo Chávez, que era inmensamente popular en ese entonces en Venezuela. Aquí la situación es diferente. Aquí ellos van, y aunque después estén diciendo, si es que pueden, que hubo irregularidad en tal y tal junta receptora de votos, si es que tienen esa capacidad, lo que están haciendo es legitimando cualquier resultado que haya ahí, aunque después salgan diciendo que hubo irregularidad y después ocupan las curules que se le asignan, ¿verdad? Que es lo que pasó en el año 2011. Entonces, o 2012, pues, cuando asumieron esos curules. Pero yo creo que tienen que valorar eso, lo tienen que valorar. ¿Podrían, desde el punto de vista internacional, pondrían en serio aprieto el presidente Ortega si el PLI no va? Serio aprieto es lo que tiene Maduro ahorita en Venezuela. Bueno, lógicamente por la crisis económica que pero definitivamente no tendría la validación la elección si no participa ninguno de los partidos de oposición. Sabemos que van a haber los APRE y los ALN y los otros que van a estar allí, pero que el PLI vaya allí es una cosa que definitivamente le restaría credibilidad al hecho de que estas elecciones que estas elecciones sorprendentemente fueron amañadas. Todos sabemos lo que viene aquí, Jaime. Sí. Todos lo sabemos. Y para Daniel, algunos dicen, no, es que Daniel lo que no quiere es que la gente vote. Estamos claros, pero lo que en el fondo él quiere, lo ideal para él sería que llegase el PLI, que le asignaran, cuidado, una cuota menor que la que tuvieron en el 2012, y él siga alegremente diciendo, y que no me vengan a decir de que aquí hubo robo, porque ahí ellos participaron. Bueno, hemos llegado al final del programa. Mañana vamos a estar platicando con la pareja, con el candidato a la presidencia por el PLI, con Luis Callejas y Violeta Granera, y el jueves estaremos haciendo un análisis con Arturo Cruz sobre el impacto de la decisión del presidente Ortega. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo